Comenzamos entonces la clase continuando con este tercer ciclo de estudios al cual llamamos línea de tiempo. Ya vamos a ver entonces Números, este libro el cuarto libro del Pentateuco, ya casi terminando esta clase, este periodo del Pentateuco. Este libro de Números tiene 36 capítulos y vamos a ver los 36 capítulos en una sola clase, pero vamos a avanzar súper rápido porque no nos vamos a detener tanto en cada capítulo, sino que más que nada como las historias más principales de este libro, ¿ya? Entonces el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de un año en el monte Sinaí. Ahí vamos, ¿cierto? Pasamos la salida del pueblo de Israel de Egipto, nos fuimos a acampar entonces al monte Sinaí y ahí estábamos desde el Éxodo, Levítico, todo para acá, todo lo que íbamos hablando, entonces estábamos acampando a la orilla de el Sinaí, ¿cierto? Del monte Sinaí, en Sinaí. Comenzamos entonces. Si bien este libro se llama Números, ¿cierto? Para nosotros este libro es Números y nos parece un poco fome, la mayoría de la gente siempre dice que este libro es fome, porque es verdad que está lleno de muchas cifras. Entonces, al leerlo de manera individual, uno lo encuentra fome, pero siguiendo como una línea, como lo hemos hecho hasta ahora, en realidad este libro no es fome, tiene mucha información súper importante y cosas que nosotros ocupamos como términos, por decirlo de alguna forma, cristianos, que ocupamos como nuestro diario vivir, que lo sacamos incluso de este libro, ¿ya? Para la tradición hebrea, el libro Números se llama en realidad Bamidbar, ¿ya? Que significa literal en el desierto. Y entonces este libro fue entonces inspirado, vivido y todo en el desierto. Vamos a dividir este libro de Números como en 5 partes, ¿ya? En 3 secciones como más grandes, con más capítulos, y 2 secciones más pequeñitas que tienen que ver con relación a historias que pasaron dentro de los viajes, ¿ya? Entonces, la primera sección va a estar en el desierto de Sinaí, la segunda en el desierto de Parán y la tercera sección como en el desierto de Moab, enlazada entonces a través de 2 grandes viajes. Entonces, este libro de Números se llama Números porque comienza y casi termina con un censo. Entonces, por eso que se le atribuye entonces este nombre de Números, porque empieza así. Estamos todavía en el desierto de Sinaí, a la orilla del monte, con el pueblo de Israel, y comenzamos entonces con un censo en donde Dios le dice a Moisés, recuerden que Dios es el que da todas las instrucciones de todo lo que sucede, y le dice que tienen que hacer un censo, y el censo no lo hace cualquier persona, sino que además le entrega los nombres de los jefes o de los príncipes de cada tribu que van a tener que participar de este censo, ¿ya? Entonces yo ahí les puse esta tabla con la tribu, al lado el nombre del jefe o del príncipe o el encargado de cada tribu, y la cantidad de personas que fueron censadas. Este censo es para nosotras, para variar, como injusto, porque quedan las mujeres fuera, los niños y todos los hombres menores de 20 años. O sea, solamente son censados los varones mayores de 20 años. Entonces, por ejemplo, la tribu de Judá, quien estaba a cargo era Nazón, y esta tribu tenían 74.600 personas, o sea, eran demasiado, y imagínense que todas estas eran solamente los varones mayores de 20 años, o sea, si contaran a las mujeres, los niños y los varones jóvenes adolescentes, serían mucho más, ¿ya? Luego nosotros en estos primeros 4 capítulos del libro de Números, vamos a ver cómo Dios continúa ordenando todas las cosas, desde, como le decía yo, desde el censo a las tribus, a las 12 tribus, desde el orden en cual tienen que vivir o acampar alrededor del tabernáculo, y todo esto va enlazado a través de muchos números, ¿ya? Y por eso que este libro comienza con muchas cifras. Entonces para algunos es como aburrido de leer por la cantidad de números que aparecen.
Entonces, por ejemplo, la cantidad de varones censados mayores de 20 años por las 12 tribus fueron de 603.550, o sea, eran demasiadas personas. Luego, el Señor le dice que en el tabernáculo, yo no sé si ustedes logran ver esta imagen donde está este cuadro que dice tabernáculo justo al medio, el cuadro café con naranjo, y adentro hay un cuadro naranjo que dice tabernáculo. A la derecha dice Moisés y Aarón. En ese lado estaba la puerta del tabernáculo, ¿ya? Entonces el Señor también le entrega a Moisés la forma en que las tribus tienen que acampar alrededor del tabernáculo y donde está Moisés, Aarón y los hijos de Aarón tiene que ser la entrada, ¿ya? Entonces todas estas personas que donde dice Merari, Gerson y Coat, estos son parte de los clanes de la tribu de Leví, ¿ya? Todo esto naranjo de adentro son de la tribu de Leví. Entonces, estos clanes de los coatitas, los gersonitas y los meraritas, ellos eran los que trabajaban para el tabernáculo, eran los que transportaban el tabernáculo una vez que este se tenía que desarmar para poder avanzar. Recuerden que el tabernáculo era desarmable porque para donde el pueblo de Israel se movía, el tabernáculo tenía que también llevarse, ya que la presencia del Señor era quien guiaba todas las cosas, ¿cierto? Entonces, en total, los levitas también censados, pero no contados como dentro de este número que él hablaba anteriormente, ya que ellos fueron contados, pero no censados como tal, sino contados para menos saber también cuánto eran, la Biblia dice que eran 22.000 varones. Y esto lo que tenía de particular es que se contaban los varones mayores de un mes de vida, o sea, de más chiquititos, o sea, realmente se contaban todos. Y así todos eran mucho menos, obviamente, que todo el resto de las 12 tribus. Y esto lo podemos ver entonces como los primeros 4 capítulos del libro de Números. Después, desde el capítulo 5 al capítulo 10 de Número, como 10, la primera parte del capítulo 10, lo que se le llamaría 10a, nosotros vamos a ver muchas leyes, ¿ya? Leyes de pureza, y estas leyes lo que tienen es que son como una forma de comunicar las leyes que se entregaron en el libro de Levítico. Ya la clase pasada nos habló del libro de Levítico, que eran muchas leyes, muchas cosas donde estaban leyes morales, leyes como sociales, no sé, todo el tema de las leyes que para el pueblo de Israel era tan importante. Es como que estas leyes acá de pureza no solamente son como un par de leyes más, sino que vienen como a reafirmar todo eso, ya comunican entonces lo que vendrían siendo las leyes que ya vimos en el libro de Levítico. Nosotros, como les decía aquí, por ejemplo, hay una ley que es la ley de pureza, que en el campamento de Israel, que quiere decir que todas las personas que tienen alguna enfermedad en la piel, que tienen flujo de sangre o que están en contacto con cadáveres, tienen que ser quitados del campamento por 7 días hasta que ellos puedan sanar o vivir afuera del campamento. La cosa es que no se tienen que contaminar. También está como esta ley que a mí me llamó mucho la atención, que es la ley sobre las dudas de la infidelidad. O sea, si alguien tiene duda o incluso tiene celos, si algún varón tenía celos de su esposa, podía ir hasta el sacerdote y decirle que tenía celo, que tenía dudas si su mujer había sido infiel. Y lo que hacían era hacer como un ritual del agua amarga, que le daban un agua a la mujer, y si el agua, o sea, si esta mujer había sido infiel, le daban como unos retorcijones en la guatita y se inflamaba. Eso es lo que provocaba como esta agua amarga. Después tenemos como las leyes, los rituales y las ofrendas con respecto al voto nazareno. Después tenemos la manera en que Aarón y sus hijos bendecían al pueblo. No le entregaban cualquier bendición, no es como, ya te bendigo, como uno, no sé, pasa alguien y listo, te bendigo. No, ellos tenían que bendecir al pueblo con una oración muy particular que decía: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Nosotros esto lo hemos escuchado un montón de veces, ¿cierto? Y es una oración que los sacerdotes le entregaban a las otras tribus cuando pasaban, le entregaban una bendición y terminaban esta bendición con: Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
no era cualquier bendición. Después tenemos lo que vendría siendo como las ofrendas de consagración de los altares. Y esta ofrenda era por 12 días, cada uno de estos días era guiado a través de los príncipes de las tribus. Entonces, cada día estaba a cargo de un príncipe de alguna tribu. Después tenemos lo que son la preparación y la consagración de los levitas para el servicio en el tabernáculo y quienes podían estar según los años, que eran entre 25 y 50 años. Después tenemos la celebración de la Pascua, que es en el día 14 del primer mes, que vendría siendo para ellos como marzo-abril. Para nosotros, nuestro marzo-abril es nuestro calendario, nuestro calendario. Y esto se celebraba de tarde a tarde. Y después tenemos lo que vendría siendo la nube sobre el tabernáculo, que sabemos que es la presencia del Señor. Y lo importante que era respetar esta nube y estar al pendiente porque esta nube se movía y ellos tenían que empacar y partir detrás de la nube. Después también como cerrando, por decirlo así, esta primera parte del capítulo 10, nos vamos a encontrar con Dios entregándole a Moisés esta nueva instrucción de preparar, de crear, de formar estas dos trompetas de plata. Y estas trompetas no eran cualquier cosa. Estas tenían sonidos de acuerdo a las instrucciones que iban a dar. Entonces, si se tocaba una pura trompeta, tenía un significado. Si se tocaban las dos trompetas, tenían otro significado. Si se tocaban con un ruidito en particular, tenían otro significado. Algunas eran para reunirse solamente los príncipes de las tribus, otras eran para que se movieran todo, otros eran para llamar a la guerra. Entonces, todos los ruidos que hacían con estas trompetas de plata tenían una señal o una misión para identificar para qué se estaba convocando el pueblo de Israel. ¿Ya? Después tenemos como el viaje. Ya pasamos como a esta parte de lo que yo les dije que íbamos a unir como los grandes grupos, las grandes secciones a través de los viajes. El capítulo 10b termina y da paso al inicio de un viaje, ¿ya? Entonces termina con la presencia de Dios levantándose del campamento. Entonces ahí todos tienen que empacar y toda esta manera de empacar las cosas del tabernáculo no eran llegar y decir, ya, ustedes desarmen aquí, desarmen allá, vamos rapidito que la nube se está moviendo. No, tenían que primero entrar Aarón y Moisés para tapar el arca, y una vez que tapaban el arca con telas de colores específicos, carmesí, azul, ponían unos cueros encima, todo. Después, tapando eso, recién las personas encargadas en ir a sacar las cosas las podían hacer. Después le ponían las barras para poder ir movilizando las cosas. O sea, todo era con ritual. Nada se hacía como ya empecemos a desarmar primero las carpas de afuera, que ya como están afuera es más fácil. No, era de adentro hacia afuera la manera de desarmar el tabernáculo. Y todo siempre cubriendo como primero lo que vendría siendo el arca del pacto, que era representaba la presencia de Dios misma, ¿cierto? Y luego tenemos entonces este viaje que da inicio con algo no muy entretenido. Por lo general, cuando uno se va de viaje, uno en el trayecto, en el viaje, para donde uno va, uno canta canciones, uno está entretenido, uno disfruta, va mirando a los niños preguntando cuánto falta, no sé, uno al menos, a mí me pasa que me gusta como disfrutar el paisaje. Bueno, ahora nosotros tenemos cámara, uno puede ir sacando fotos, en ese tiempo no existían, pero uno por lo general disfruta el paisaje. En cambio, los israelitas malagradecidos no disfrutaron mucho el viaje y llevaban un viaje ya de 3 días y ellos estaban reclamando, ya estaban como chatos, por decirlo de alguna forma, o aburridos del viaje, porque empezaron, ¿para qué Jehová nos sacó de Egipto? Si Egipto realmente era el lugar donde fluía la leche y la miel, ¿para qué no estamos yendo para otro lado? Vamos a ir a tratar de descubrir una tierra que nos prometieron que ni siquiera la conocemos. Y empezaron a reclamar contra Moisés y empezaron ellos
a querer devolverse a Egipto, porque decían, ¿para qué vamos a avanzar más para allá? ¿Por qué no mejor nos devolvemos? Aquí estamos pasando hambre, no tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos nada. Entonces empezaron a quejarse. Y no solo se quejaron, sino que más encima, o como diríamos aquí el buen chileno, más encima, la misma familia de Moisés empezaron a murmurar en contra de Moisés, y la hermana de Moisés junto a su hermano Aarón empezaron a oponerse a lo que Moisés había hablado. Y lo peor de todo no es que ellos solamente hayan hablado, murmuraron, sino que a causa de esto, de estar hablando, hubo una consecuencia. Y justamente, no, mentira, una broma. La consecuencia vino sobre la mujer, sobre Miriam, ¿ya? En la Reina Valera ustedes van a encontrar Aarón y María. Y en la Nueva Traducción Viviente ustedes van a encontrar el nombre de Miriam. Recuerden que cuando vimos en el primer ciclo de estudio, la Mila nos explicaba que María y Miriam era lo mismo porque tenía que ver un tema de significado según en el idioma que se hablaba, algo así. No sé si lo recuerdo tan perfecto, pero en el fondo se desprendía Miriam y María, era lo mismo, ¿ya? Entonces van a encontrar Miriam y María según la versión bíblica que ustedes lean. Entonces, la hermana de Moisés tuvo que sufrir la consecuencia del enojo de Dios, porque dijo, o sea, esto no va a quedar así impune, no van a quedar esto hablando contra mi ungido, contra Moisés, siendo que yo le di las instrucciones. Entonces, ¿qué pasó aquí? Miriam se enferma y ella tiene una lepra, ¿ya? Y esta lepra, ¿qué es lo que pasa? Que según las leyes que nosotros estuvimos ya leyendo en los primeros capítulos, del capítulo del 5 al 10, las personas que estaban con flujo de sangre, con enfermedad de la piel, que tenían contacto con cadáveres, todas esas cosas, tenían que estar fuera del campamento. Entonces ella tuvo que estar también fuera del campamento a causa de haber hablado en contra de su hermano. Continuando entonces, después que pasó todo el tiempo de espera que tuvieron que hacer para que Miriam se recompusiera, por decirlo de alguna forma, tuvimos que emprender entonces nuevamente el viaje y llegamos hasta el desierto de Param. En el desierto de Param, nosotros aquí nos vamos a encontrar con 12 espías, ¿ya? La Biblia nos habla en dos situaciones donde son enviados los espías a reconocer la tierra prometida, pero la primera vez aparece aquí en Números con estos 12 espías, ya que fueron escogidos también por Dios y entregada la orden a Moisés, para que fueran entonces por 40 días hasta Canaán a ver qué tan factible era llegar entonces hasta la tierra prometida para poder poseer esta tierra, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasó aquí? 10 de los 12 espías llegaron no muy conformes con la visita. En cambio, lo que vendría siendo Caleb y Oseas, que más adelante su nombre es cambiado por Josué, ellos llegaron con el racimo de uva, y como se ve en la foto súper grande, ellos llegaron contentos, ya ellos llegaron felices, porque los 12 espías, si bien fueron juntos, iban a la misma misión y fueron a la misma tierra, 2 de ellos vieron algo diferente. Ya, los 10 que llegaron así como con la cara larga, como no muy conforme, ellos vieron que habían gigantes, vieron que no era tan factible poder conquistar esta tierra, y no les gustó mucho la idea de tener que ir a apoderarse, ir a pelear para allá para conquistar territorio, porque lo que ellos vieron fue gigante. No le importó la uva grande, la verdura, no le importó que habían cosas buenas en la tierra, que habían animales, que habían cosas, lo que a ellos les importó es que habían gigantes. Y ellos tuvieron miedo. Pero en cambio, Josué y Caleb, ellos lo que veían era de que Dios estaba con ellos. Y si Dios había dicho que ellos iban a tomar esa tierra y que iban a poder tomar la tierra, era porque Dios los iba a acompañar. Y así como Dios hasta ahora los había sacado de Egipto y los había ayudado en todas las cosas, también Dios los iba a ayudar a poder conquistar la tierra. Y estos otros 10 empezaron entonces a murmurar y empezaron a hablar con el pueblo y dijeron, levantemos mejor a otro guía porque Moisés parece que está medio loquito, está delirando, no sé qué le pasará a Moisés. Perdón, voy a tomar agüita.
porque nos quiere casi que nos vayamos a morir a la otra tierra donde hay gigantes. Ellos no estaban muy conformes. Dios se enojó mucho, ¿ya? El Señor se enojó contra ellos porque fue como, o sea, yo todo el tiempo le he mostrado mi gloria, le he mostrado mi poder y ellos siguen dudando, o sea, Dios estaba pero enojadísimo, pero Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Ya nosotros podemos ver como muchas veces a través de la palabra, de lo que hemos ido estudiando hasta ahora, Moisés intercede una y otra vez por este pueblo tan incrédulo, ya, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que el Señor quería hacer era, pero que todo ahí cayera muerto, rendido, todo, no quería como continuar con el plan porque dijo, ya, esto me tienen como aburrido, de que por cualquier cosa estén dudando de mi palabra. El Señor los quería cortar nomás a todos. Pero Moisés, al interceder por el pueblo, le dijo, Señor, o sea, tú eres un Dios de amor, acuérdate que tú eres bueno, que tú eres un Dios de amor, que tienes un corazón bondadoso, acuérdate que tú nos sacaste de la tierra y nos prometiste grandes cosas. ¿Qué van a decir los egipcios si nos ven llegar de nuevo, o si saben que nosotros morimos aquí a causa como de la incredulidad de algunos, si tú eres un Dios bueno? Y empezó Moisés a hablar ahí con Dios para que no diera término a esta gran cantidad de gente. Entonces, ¿qué dijo Dios? Ya, está bien. Yo no los voy a exterminar, pero sí, obviamente iba a haber una consecuencia. O sea, los 40 días que se demoraron los 12 espías en ir a investigar la tierra, entonces se van a transformar en 40 años. Y en vez de tardar 2 semanas o 40 días en llegar a la tierra prometida, van a tener que tardar 40 años en llegar allá, porque la idea era que ninguna persona de esa generación pudiera entrar a la tierra prometida. O sea, todos los que fueron censados mayores de 20 años para arriba iban a tener que morir en el desierto antes de poder cruzar a la tierra prometida. Tuvieron que vagar todos esos años. ¿Y qué pasó también? Vino una plaga tremenda sobre los 10 espías incrédulos y murieron todos fulminantes a causa de esta plaga. Con todo esto que estaba pasando, con lo que Dios estaba hablando, con lo que le había pasado a los 10 espías incrédulos, el pueblo dijo, no, Señor, si nosotros estábamos haciendo una broma nomás, si nosotros íbamos a ir. Entonces ellos quisieron llegar y atravesar nomás y continuar para ir a la tierra prometida, porque dijeron, no, si era una broma, si nosotros no estábamos a favor de los que estaban conspirando, ellos querían ir nomás. Entonces el pueblo empezó a avanzar hasta las montañas, siendo que ni siquiera Moisés, ni el arca, ni nada había salido de ahí, ellos querían ir nomás, y empezaron entonces a salir del campamento, y ahí fueron derrotados por los amalecitas y los cananeos que vivían en el camino, ¿cierto? Y así que ellos también entonces fueron derrotados, y hasta ahí les llegó la gana de seguir avanzando y todo el asunto. Nada es por decisión propia, todo es por la guía del Señor. Entonces, continuando en el desierto de Parán, nosotros nos vamos a encontrar en el capítulo 15, vamos a encontrar leyes sobre las ofrendas especiales, leyes sobre el castigo si alguien quebranta el día de descanso, y sobre la importancia de poner borlas en la ropa para los israelitas, ¿ya? Yo les quiero comentar un poco, este capítulo 15 no tiene como gran relevancia, en el sentido de que es como que yo necesito explicar paso a paso de lo que está acá. Si bien es como alta información, en este capítulo no es algo que nosotros como cristianos necesitamos como guardarlo, porque en el libro de Números nos vamos a encontrar con muchas ofrendas diferentes, pero ninguna de las ofrendas que nosotros vamos a encontrarnos en este libro son ofrendas que nosotros practicamos hoy en día. Estas ofrendas fueron entregadas en su momento para el pueblo de Israel y para aquellos que vivan en Israel, ¿ya? Entonces, en el capítulo 16, aquí ocurre una historia un poco más relevante, que se une con el capítulo 17,
que es la historia de Coré, que es una persona de la tribu de los coatitas, y 3 hombres de la tribu de Rubén, que fueron Datán, Abiram y On. Estas personas quisieron rebelarse contra como el orden de Dios con respecto a que los levitas tenían que ser los que estaban sirviendo en el templo. Entonces ellos querían, ¿y por qué siempre tienen que ser ellos? ¿Por qué siempre tienen que ser Aarón y los hijos de Aarón y todos son los que tienen que hacer las cosas? Siendo que Coré era parte de los clanes de los levitas, ya los otros 3 eran de la tribu de Rubén. Pero ellos así todos se quisieron rebelar, y al momento de hacer una rebelión en contra de Aarón y de Moisés, el Señor también, él tuvo mucho enojo, y él lo que hizo fue abrir la tierra, ¿ya? Aquí toda una situación con respecto a ofrendas que tuvieran que hacer con incienso y de situaciones, un montón de cosas, pero no quiero ahondar tanto en esto, sino más que nada contarles que a causa de esto lo que pasó, que tanto Coré con estas otras personas que intentaron hacer una rebelión en contra, fueron tragadas por la tierra, o sea, la tierra se abrió y fueron tragados. En su momento también Dios en su enojo quería ya exterminarlo a todos, pero también Moisés intercediendo dijo no, que sean solamente los que se pusieron a hablar y sus familias, pero no toda la gente, por favor. Entonces al final terminaron siendo estas 3 personas y 250 hombres más que eran parte entonces de sus familias. ¿Ya? Y esto, a causa de esta rebelión que había ocurrido acá en el capítulo 16, en el capítulo 17 Dios dice, vamos a pedirle que traigan 12 varas, entonces a los de las tribus, y más una vara que va a representar a los levitas, y esta vara va a ir con el nombre de Aarón. O sea, cada vara que va a llegar ante el altar tenía que ir escrito el nombre de la tribu a la cual representaba. Y la vara que diera flor, ¿ya? Iba a ser la vara que iba a estar como elegida por Dios, ¿ya? La vara entonces que diera flor o que brotara va a ser la elegida por Dios, y todo el resto tenía que dejar de murmurar y hacer rebelión y hacer cosas, porque esa vara va a decir, esta vara que tiene este nombre y va a ser la escogida, y la vara que dio brote, que dio flor, fue la vara de Aarón. Ya es una vara muy importante, que incluso cuando yo les mostraba hace 2 clases atrás fotos del tabernáculo, que había una réplica exacta hasta ahora, esta réplica tiene un arca, y el arca tiene la tapa, es transparente para que puedan ver lo que está dentro del arca, y también hay una vara en flor que representa la vara de Aarón. Ya es una vara muy importante. Después en el capítulo 18 nosotros vamos a encontrar cómo sobre los deberes de los sacerdotes y los levitas, y en el capítulo 19 vamos a encontrar una nueva como ofrenda, por decirlo así, o un nuevo ritual que tiene que ver con la agua para la purificación de los pecados. Y nos introducimos de nuevo a un nuevo viaje. Ya en el capítulo 20-21 nosotros nos vamos a encontrar nuevamente con viajes. Estos viajes no es un viaje fuerte y derecho. Recuerden que andamos vagando por el mundo, porque no vamos a llegar tan rápido hasta donde hay que llegar a causa de las rebeliones del pueblo de Israel. Y entonces estamos en este viaje, y entrando en este viaje nosotros nos vamos a encontrar partiendo en el capítulo 20 con la muerte de Miriam. Ya la hermana de Aarón y de Moisés murió allí en este viaje en el desierto de Sin, y fue enterrada también en ese lugar. Y luego lo que nosotros vamos a encontrar, que es la famosa historia del agua de la roca. Yo creo que nosotros muchas veces hemos escuchado esta historia del agua de la roca, cuando Moisés golpea la roca y sale el agua, ¿cierto? Pero esta historia, si bien nosotros la hemos escuchado tal vez, sí, mira, igual salió, es que igual Moisés a lo mejor estaba un poco enojado, porque yo creo que hemos escuchado esta historia. Pero esto también tiene una consecuencia detrás, no solamente que Moisés le pegó enojado y salió agua y listo, decir,
y que el agua igual sirvió para saciar la sed de la gente y de los animales, es genial y sigamos adelante en la historia. No, no es así, ¿ya? El que haya sucedido esta situación de que Dios haya quitado o saciado la sed del pueblo a través del agua que sale de la roca, va más allá porque aquí lo que sucede hay una consecuencia grande para Moisés. Moisés también él no va a poder entrar a la tierra prometida, ya a causa del enojo, de esta forma de decir ya, golpear la roca, él también queda entonces destituido de poder entrar a la tierra prometida. Hay una consecuencia terrible para Moisés y que él entonces es descalificado para poder entrar a la tierra que fluye la leche y la miel. Luego de esta situación del agua de la roca, nosotros nos vamos a encontrar con que Moisés, Aarón y Eleazar tienen que subir hasta el monte de Oro, ¿ya? ¿Y por qué hacen esto? Porque Dios le dice a Moisés que él se iba a llevar a Aarón. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a encontrar es que Aarón muere. Entonces ellos suben allá y Moisés tiene que sacar todo lo que tenía Aarón y traspasarlo hasta Eleazar, ya que él iba a ser el nuevo sacerdote para el pueblo, ¿ya? Así que ellos suben, cuando ellos hacen todo este ritual, bajan y ya no bajan los tres, sino que solo baja Moisés y Eleazar. El pueblo se da cuenta de lo que había pasado y lloró mucho y hicieron un duelo por 30 días a causa de la muerte entonces de Aarón. Y terminamos este viaje con, yo no sé si ustedes han escuchado muchas veces cuando uno salía a predicar al punto que se le decía a las calles, uno decía, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Era como súper conocido ese como versículo, ese canto que uno hacía en la calle. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esto tiene que ver con relación a esta situación, ¿ya? Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce y atarla a un poste. Y esto era una señal de que todas las personas que la mordieran una serpiente con el hecho de solo mirar esta serpiente de bronce iban a ser sanadas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se tiene que levantar esta serpiente? Porque una vez más, para variar, el pueblo de Israel estaba en rebelión, no estaba haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, el Señor lo que hizo fue permitir entonces esta como plaga de serpiente, y para que también no ocurriera más muerte y no hubiera más pérdida de personas y todas esas cosas, se levantó esta serpiente como señal y como da la enfermedad y el remedio. Y este acto lo que nos habla es sobre la justicia de Dios, cómo transforma esta situación en una fuente de vida eterna. Y entonces llegamos hasta las orillas, entonces hasta Moab, ya llegamos hasta las orillas de las tierras del desierto de Moab. Aquí ocurre una historia que nosotros hemos escuchado una montonera de veces, y yo creo que siempre que la hemos escuchado a lo mejor la hemos escuchado mal o la hemos entendido mal, o quienes a lo mejor en algún momento nos hablaron esta historia, capaz que la interpretaron mal, ¿ya? Y yo quiero en esto que ustedes pongan harta atención porque yo les quiero despejar un poco como estas interrogantes, les quiero aclarar algunas situaciones en esta parte, ¿ya? Cuando el pueblo de Israel iba llegando hasta el desierto de Moab, iba llegando hasta estas tierras, el rey Balac vio que venía una multitud, un tumulto gigante de gente queriendo entrar hasta su territorio, y él dijo, no, dijo, aquí no va a entrar tanta gente a mi tierra, porque si no, estos van a querer aprovecharse y van a querer conquistar mi territorio. No, dijo, el rey Balac no lo quería permitir. Entonces, ¿qué hizo este rey? Mandó a llamar a Balaam. Y yo creo que nosotros muchas veces hemos escuchado esta historia del profeta Balaam, que fue
interceptado por un ángel de Dios para que no pasara y que el burro habló con este profeta Balaam. Yo creo que hasta ahí todos hemos escuchado esta historia. Y acá yo les quiero comunicar algo, que este hombre, Balaam, no era un profeta de Dios, ¿ya? Si alguien ya lo sabía, perfecto. Y si alguien no lo sabía y tenía una duda que este era un profeta, porque yo he escuchado incluso que era un gran profeta de Dios. Balaam era un gran profeta de Dios y no es así. Balaam era un hechicero pagano, ¿ya? Las raíces o los orígenes de este hechicero eran babilónicos. Por lo tanto, este hombre no era un elegido de Dios, ¿ya? Este era un hechicero, un brujo, un mago, como ustedes le quieran llamar, pero no era un profeta de Dios. Si bien en nuestra Biblia, Reina Valera, ustedes van a encontrar que dice el profeta Balaam, es más que nada por un tecnicismo o por una interpretación, no sé cómo explicarlo, una manera de una traducción quizás errónea, ¿ya? Porque él no era un profeta de Dios, él era un hechicero, ¿ya? Él era un pagano y él tenía sus raíces y sus orígenes babilónicos, por lo tanto él no era un profeta de Dios, ¿ya? Entonces, y además a él se le pagó, ya se le pagó, a este vidente se le pagó para que él fuera a maldecir al pueblo de Israel, porque el rey Balac tenía miedo de que el pueblo de Israel entrara a sus territorios. Entonces él le pagó. Pero ¿qué sucede? Cuando Balaam intenta, porque él de primera no quería ir, de hecho tuvieron que ir 2 veces a buscarlo porque él tenía miedo, porque él conocía de que Dios era el Dios de Israel, entonces él igual no estaba muy de acuerdo en ir, entonces fueron 2 veces a buscarlo, y cuando él va, de todas maneras ocurre todo esto del burro, ¿ya? De la burrita, del asna, que incluso él después hasta conversar con el asna y le dice, ¿cómo no te das cuenta de que está el ángel y tú queriendo llegar y pasar? Porque él trataba de pasar y le pegaba el burrito para pasar y el ángel ahí en medio, hasta la burrita, el asna se dio cuenta que estaba el ángel y Balaam, este hechicero, este vidente, no se daba cuenta. Entonces como que esa historia es súper conocida, pero a lo mejor malinterpretada. Permiso. Entonces cuando este vidente va al final hasta Balac para maldecir, porque su propósito, su misión, su trabajo era maldecir al pueblo de Israel, no pudo, ¿ya? Intentó hacerlo en reiteradas ocasiones, por 3 veces primero, ¿ya? Porque el rey le decía, pucha, a lo mejor donde tú estás parado no estás viendo bien, por lo tanto ven a este otro lado. Entonces él, en 3 ocasiones, él intentó maldecir al pueblo de Israel, pero lo único que salía de su boca eran bendiciones. Él no pudo maldecir al pueblo de Israel. Entonces, de hecho, en la palabra ustedes van a encontrar que dice Balaam bendice a Israel y lo bendice. Incluso las bendiciones que él entrega son bendiciones súper conocidas que nosotros las hemos usado. ¿Ya? Yo les quiero leer una parte. Voy a tomar aquí la Biblia. Dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de excretar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de la peña los veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Esa es una de las veces que entregó una bendición. Después tenemos otra más, donde dice, no he... y tomo palabras diciendo, espérenme, que les quiero ir leyendo, pero es que en esta versión está enredado. Después entrega otra bendición, dice, Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerza como la del búfalo, porque Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho a Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios, he aquí que el pueblo que como el león se levantará y como el león se erguirá,
no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. El asunto es que en 3 ocasiones que él intenta desde lo alto maldecir al pueblo de Israel, lo único que hace es bendecir, le dice que ellos van a tener fuerzas como el búfalo, que Dios no es un Dios mentiroso, que no es hijo de hombre para estar mintiendo, y que él iba a ser un pueblo, Israel iba a ser un pueblo bendecido. Entonces, después de estas 3 veces que intenta desde lo alto, el rey Balak le dice, ya, o sea, ¿en qué quedamos? O sea, si yo te voy a pagar, y le dice, o sea, yo no quiero tu plata, le dice, yo dije que aunque tú me dieras todas como las bendiciones y me entregaras a tu mismo palacio, si a mí Dios no me dejaba maldecir al pueblo, yo no lo iba a poder hacer. Entonces le dice, mira, yo más encima te voy a decir algo. Y ahí cuando intenta como explicarle nuevamente cómo avalar la situación, empieza a entregar una nueva y una cuarta bendición para el pueblo de Israel. O sea, en total 4 veces lo único que hace es bendecir a Israel. ¿Ya? Luego nosotros en el capítulo 24 vamos a encontrarnos con que Balaam no puede entonces maldecir a Israel porque son rectos, dice la palabra, y tienen una conducta intachable ante Dios. Dice, bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Yo no sé si ustedes han escuchado siempre de que nosotros no tenemos como que hablar en contra del pueblo de Israel y maldecirlo, porque todo aquel que haga una maldición o diga maldición en contra de este pueblo va a ser maldito. Incluso un presidente una vez hizo esto y él después enfermó de su lengua o le dio como un cáncer para su lengua para adentro, algo así creo que fue, por haber hecho una maldición incluso en contra de el pueblo de Israel. Entonces, en el capítulo 24 nosotros vamos a encontrar de que por fin hay un Israel recto y que tiene una conducta intachable ante Dios, ¿ya? En este capítulo 24. Pero en el capítulo 25 nosotros vamos a ver otra cosa. Nosotros vamos a ver cómo las mujeres madianitas hacen pecar al pueblo de Israel, ¿ya? ¿Y de qué forma? A través de la fornicación y de la idolatría hacia Baal peor. ¿Ya? Entonces Israel, ¿qué es lo que hace? Peca en contra de Jehová. O sea, recién estábamos viendo que Balaam no lo pudo maldecir, no pudo hacer nada en contra de eso, y más encima después lo que podemos ver es que Israel era un pueblo recto y que tenía una conducta intachable, y después en el capítulo 25 vemos cómo este pueblo intachable cae rendido ante las mujeres madianitas y entonces practica lo que es la fornicación y la idolatría a este dios pagano. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El Señor de nuevo se enojó tanto con el pueblo que mandó a matar a todos los que hayan actuado mal. Y fue un total de 24,000 personas. Ya continuando en esta parte, como en la última parte de lo que vendría siendo el libro de Números, les quiero comentar, capítulo 26, o hacemos otro censo. En base a todas las bajas que tuvimos por el pecado del pueblo de Israel, se tuvo que hacer un nuevo censo de las 12 tribus y también se contaron los levitas, pero no se censaron, solo se contaron para menos saber lo que habían, pero no fueron parte del número que del censo de las tribus. Recuerden que los levitas siempre estaban en un lugar privilegiado, los levitas siempre eran esta tribu era escogida por Dios para el servicio entonces del tabernáculo y de todo lo que Dios quisiera hacer en cuanto a los rituales, ofrendas, todas esas cosas. Entonces los levitas eran importantes dentro de esta tribu, ya de este pueblo. Después del capítulo 27, nosotros vamos a ver entonces a Moisés presentando a Josué ante el pueblo de Israel como su sucesor. O sea, Moisés ya estaba casi preparándose para su muerte porque ya era un hombre más viejo, ya Dios le estaba hablando de que estaban sus días por terminar. Entonces Dios
le dice a Moisés que hay que escoger una persona y proponen a Josué, que era un hombre íntegro, que era un hombre correcto y que fue uno de los espías que dijeron podemos ir a la tierra prometida porque Dios está con nosotros. Capítulo 28 y 29 habla de puras ofrendas, ofrendas diarias, las ofrendas sobre el día de descanso, las ofrendas mensuales que ellos tenían que hacer, sobre las ofrendas para la Pascua, las ofrendas para el Festival de la Cosecha y el Festival de las Trompetas, ofrendas para el Día del Perdón y las ofrendas para el Festival de las Enramadas. O sea, tenemos 2 capítulos de muchas ofrendas y como les dije anteriormente, o sea, todas las ofrendas que nosotros vemos aquí en este libros son ofrendas que nosotros no practicamos, más sí los israelitas, ¿ya? Luego tenemos en el capítulo 30 las leyes sobre los votos al Señor. Y la verdad es que no me voy a detener para nada en esta sección porque son también leyes que nosotros no practicamos y que no, yo sé que no las van a recordar y no es necesario que las recuerden tampoco. Luego pasamos entonces al capítulo 31, perdón, del 31 al 33, y aquí yo les quiero hacer un alto. Aquí voy a tardar de nuevo un poco más. ¿Recuerdan ustedes que nosotros estuvimos diciendo que el profeta o el hechicero, mejor dicho, el vidente, no pudo maldecir al pueblo de Israel por mucho que el rey le haya pagado, le quisiera dar de todo? El rey Balac quería a toda costa irse en contra del pueblo de Israel, pero el vidente no pudo. Pero después nosotros vemos en el capítulo 24 que dicen que Israel era correcto, intachable, y después en el capítulo 25 vimos cómo el pueblo había pecado y había fornicado y había adorado a otros dioses. ¿De qué forma pasó? Aquí está la respuesta en el capítulo 31 del libro de Números. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió? El hechicero o el vidente Balaam le aconsejó al rey de que mandaran a las mujeres a hacer caer a los hombres israelitas. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, por eso que nosotros vemos como aquí a lo mejor nosotros dijimos ya la historia de Balaam terminó hasta ahí, ¿cierto? Pero en cambio nosotros podemos ver como en el mismo libro, capítulo después, otra vez sale nombrado este hechicero, este mago, diciendo que él le dio un consejo, o sea, este hombre le dio un consejo al rey para que hicieran caer a los israelitas en su trampa. Entonces, en el capítulo 31, nosotros lo que vemos es una venganza de Israel contra los madianitas. Aquí ellos se roban todo, se roban los animales, matan a los hombres, matan a medio mundo. Y los israelitas lo que estaban haciendo se estaban llevando a las mujeres también, pero dijeron no, a ver, paren aquí, o sea, si las mujeres fueron lo que nos hicieron caer, las mujeres también, entonces hay que matarlas. Así que al final lo único que hicieron fue quedarse con las mujeres más pequeñas, las mujeres vírgenes, y las demás a todas también las mataron, pero sí se quedaron con todos los animales y sus propiedades y todas esas cosas, ¿ya? Y nosotros en el libro del Apocalipsis, nosotros podemos encontrar nuevamente a Balaam aquí nombrado, ¿ya? Nosotros vemos en Apocalipsis, no recuerdo exactamente dónde está porque no lo anoté, me olvidé anotarlo dónde estaba, pero sí en Apocalipsis sale nombrado otra vez Balaam en el capítulo 21, creo que es del versículo 14. No sé si estoy completamente segura, no sé si Camila me puede ayudar en eso, pero en en Apocalipsis nuevamente nosotros vamos a encontrar esta palabra que dice, pero tengo unas cuantas quejas contra ti. Dice, ¿toleras a alguno de entre ustedes que mantiene las enseñanzas de Balaam? O sea, como que practican las mismas cosas que practicaba Balaam. Recuerden que Balaam entonces era un hombre que no era de Dios, no era un profeta de Dios, era un hombre corrupto, un hombre hechicero que maldecía o que hablaba en contra de
las personas a las cuales se le pagaba. No pudo hacerlo contra Israel, pero sí eso es lo que él hacía. Entonces, aquí le está diciendo, o sea, yo tengo esto en contra tuya, que tú estás tolerando de que algunos de ustedes mantengan enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. O sea, él no lo pudo maldecir, pero aquí nuevamente vemos la confirmación de lo que yo le estaba comentando, de que él hizo una estrategia para que el pueblo de Israel entonces tropezara, ¿ya? Después, en el capítulo 32, nosotros vamos a ver a Rubén y a Gad, que ellos le solicitaron a Moisés quedarse al este del río Jordán, ya no atravesar para para Canaán. Ellos o sea, no es que no quisieran, no les gustaban, porque no la conocían la tierra. Recuerden que solamente fueron 12 espías y solamente 2 de esos 12 quedaron vivos, sino que ellos vieron que en ese lado había buen territorio para sus animales. Entonces ellos le pidieron a Moisés. Y Moisés no estaba como tan seguro de que ellos se quedaran ahí, porque el plan era continuar todos para allá, pero Dios les permitió quedarse ahí con la condición de que ellos fueran con sus tropas a ayudar a las demás tribus a tomar posesión entonces de la tierra prometida. Ya eso habla el capítulo 32. Y el 33 es un resumen desde que salió el pueblo de Israel de Egipto hasta el lugar donde ellos estaban, ¿ya? Y es un resumen, y también hay instrucciones de cómo conquistar la tierra prometida. Y esto es lo último, ya para terminar entonces este libro de Números. En el capítulo 34, 35 y 36 nosotros vamos a encontrar información, no información como importante y relevante para nosotros, sino que solamente información necesaria para poder continuar como con la continuación de el Pentateuco, ¿cierto? En el 34 nosotros vamos a ver a Dios entonces estableciendo los límites de los israelitas, de las tierras que ellos tenían que tomar, o sea, no podían apoderarse de más territorio, sino que él le dijo de aquí hasta aquí y de aquí hasta acá ustedes van a llegar y para allá no se metan. Después, en el capítulo 35, Dios estableció dos tipos de ciudades de refugio. Y estas ciudades de refugio tenían una función como súper puntual e importante. Por ejemplo, habían 48 ciudades que eran ciudades de refugio para los levitas. ¿Ya? Recuerden que los levitas ellos no tenían territorio, no hay un territorio o una ciudad que se llame levitas, sino que dentro de las ciudades, dentro de los territorios de las otras tribus, ellos iban a tener que darle ciudades para los levitas. Y estas ciudades tenían que ser entregadas a ellos con el fin de ser lugares de refugio, ¿ya? Y estas ciudades tenían que ser entregadas, por ejemplo, la tribu que tuviera más territorio le tenía que dar más ciudades a los levitas, y la tribu que tuviera menos territorio le tenía que entregar menos ciudades. Pero estas 48 ciudades estaban distribuidas en medio de los territorios entonces de las otras tribus. Y también la otra ciudades de refugio que les estaba nombrando yo en este capítulo 35 son ciudades que son estratégicamente puestas para aquellos que matan a personas sin querer, ¿ya? Ahora, si alguien se levantaba con barras de hierro, dice la palabra, en contra de alguien y lo mataba con toda la intención, a ese había que darle muerte. Pero si alguien hacía algún delito sin querer, tenían que guardarlos dentro de estas ciudades, de estas 6 ciudades, para que pudieran estar ahí mientras que se entregaba un juicio para ellos. Capítulo 36, vemos entonces las tierras de cada pueblo no deben ser heredadas a otros pueblos. O sea, por ejemplo, si una mujer de la tribu de Rubén se casaba con alguien de la tribu de Dan,
no podían los de la tribu, no sé, de Rubén quedarse con las tierras de la mujer que había sacado de Dan, ¿ya? No podía ser así. Entonces, ¿qué es lo que hicieron para que esto no pasara, de que las tribus se fueran a heredar, pero las tierras se fueran a heredar a otras tribus? Hubo un mandato de que no podía casarse con hombres de otras tribus. O sea, ese era el mandato para las mujeres, ¿ya? Entonces, con eso nosotros estamos terminando el libro de Números. Me quiero como devolver un poco a lo que le estaba diciendo. No era en el capítulo 21, era en el capítulo 2, ¿ya? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, en donde sale nuevamente nombrado Balaam y que en base a esta estrategia que él entregó al rey, el pueblo de Israel entonces tropezó, ¿ya? Y termina entonces este libro con estas palabras que dice: estos son los mandatos y las ordenanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés mientras acampaban en las llanuras de Moab junto al río Jordán frente a Jericó. Y entonces nosotros terminamos con este versículo, con estos versículos terminamos este libro de Números, donde yo les quiero comentar que aquí entonces están dejando todas las generaciones viejas, están quedando entonces acá, están quedando atrás, incluso Moisés. Pero antes de que Moisés muera, y antes como que termine todo esto, él también le entrega como unas últimas palabras de advertencia y de sabiduría al pueblo de Israel. Y estos son lo que le dan paso, estas palabras le dan paso al libro de Deuteronomios que viene a continuación. Ya es lo que vamos a estudiar la próxima clase.